La Constitución guarda una herramienta para los peores desastres y ayer el presidente Kast la usó. Decretó estado de catástrofe para la región de Coquimbo y la provincia del Huasco, con militares a cargo del orden y bonos para las familias damnificadas, en lo que el gobierno describe como la mayor catástrofe climática de esa región en 40 años. La emergencia también se peleó en las redes, con un ministro de Defensa que volvió desde Hawái a explicar su ausencia y un duelo de videos de madrugada entre dos de los polemistas más activos de la política, el ministro de Vivienda y el diputado Manucheri. En medio de ese clima, el gobierno se juega hoy su proyecto estrella, porque la Cámara vota el tramo final de la mega reforma con el partido de la gente indeciso y la oposición camino al Tribunal Constitucional. La democracia vivió un día de contrastes en el mundo. Daniel Ortega declaró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. El Reino Unido estrenó primer ministro sin que nadie pasara por las urnas y los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudita que amenaza con cerrarle otra puerta al petróleo mundial. Un día de un Estado en modo catástrofe, una reforma en su día clave, urnas que se apagan y un océano con candados. Así parte el día. Este es el Shot de hoy martes 21 de julio del 2026. Este es el Shot con Juan Manuel Astorga. Una presentación de BCI, Universidad San Sebastián y Larraín Vial. Un decreto puso ayer al norte chico bajo un régimen que Chile reserva para sus peores tragedias. El presidente José Antonio Kast declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe para toda la región de Coquimbo y para la provincia del Huasco, en Atacama, una figura que entrega el mando de la zona a jefes militares, permite restringir los desplazamientos y las reuniones y rige por un máximo de 90 días. La decisión llegó con la región ya de luto porque Carabineros confirmó 5 personas fallecidas en sectores rurales de Coquimbo y La Serena y con cifras de lluvia que no se habían visto prácticamente nunca. La estación del Tololo acumuló 287 milímetros en menos de una semana. Mientras tanto, el balance nacional registraba ayer más de 2.200 damnificados, casi 100.000 personas aisladas y 35 viviendas destruidas. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, reportó además una decena de desaparecidos que el conteo oficial todavía no recoge. El viceministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, dijo que la situación es comparable con un terremoto y tras sobrevolar las zonas más golpeadas, la calificó como la mayor catástrofe climática de los últimos 40 años en esa región. La ayuda también se puso sobre la mesa. El viceministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció bonos de recuperación de enseres que van desde los 335.000 pesos hasta 1,5 millones, según el daño de cada vivienda, además de casas de emergencia. Avisó también que si hay que apretarse el cinturón en otras partidas del presupuesto, se hará. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo respaldó diciendo que el gobierno cuenta con los recursos y que Chile es un país de terremotos e inundaciones donde hay que guardar plata para estos momentos. No todos aplaudieron porque el alcalde de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipios de la región, Ali Manucheri, acusó que el estado de catástrofe llega tarde, con gente que recibió la alerta de evacuación en el celular cuando ya era casi imposible poder salir. El decreto ordena el mando y acelera la maquinaria del Estado. Llega con una caja preparada porque Hacienda lleva meses diciendo que en un país de terremotos e inundaciones hay que guardar recursos y esta semana esa frase dejó de ser teoría para convertirse en un respaldo concreto. La catástrofe también se mide en las cosas que dejaron de funcionar. En la región de Coquimbo, el 47% de las antenas de telefonía móvil está caído por la falta prolongada de electricidad, según la Subsecretaría de Telecomunicaciones. El comercio, por su lado, ya sacó su calculadora. La Cámara Nacional de Comercio estimó pérdidas del comercio minorista de entre el 20 y 25 millones de dólares en apenas 4 días de emergencia. La región de Coquimbo concentra cerca de 2/3 del daño calculado y con un golpe que las grandes cadenas resistieron pero que dejó en el suelo a almacenes, panaderías, restaurantes y farmacias independientes que perdieron mercadería refrigerada y días completos de venta. El gremio le pidió al gobierno un plan especial para las pymes, advirtiendo que necesitan liquidez para poder mantener el empleo y no solo recursos para reconstruir. En el campo, mientras tanto, la Sociedad Nacional de Agricultura descartó que haya razones para que los alimentos suban de precio, porque hay buenas reservas de papas, cebollas y legumbres. Y aunque el mercado de Lo Vallebor recibió el domingo un 20% menos de productos, eso se explica por los cortes de ruta y no
por pérdidas de producción. Su presidente, Antonio Walker, llamó a no validar alzas especulativas, mientras que estimaciones preliminares ajenas al gremio sitúan los daños del sector rural en torno a los 200 millones de dólares. El mismo temporal dejó, eso sí, una contracara que nadie esperaba, porque la nieve superó los 2 metros en algunas estaciones de la región y los embalses recibieron más de 200 millones de metros cúbicos, mejorando la disponibilidad de agua para los próximos 3 a 5 años. La misma lluvia que hoy tiene a la región removiendo escombros es la que la deja con agua para media década. Claro que el alivio y el golpe corren a velocidades distintas, porque el agua de los embalses se aprovecha en años y las pérdidas del comercio se sienten de inmediato, y sobrevivir a ese desfase es la verdadera prueba para los negocios chicos. Mientras los gremios contaban las pérdidas, la política libraba su propia batalla en las redes sociales. Todo partió en la madrugada de ayer, cuando el diputado socialista Daniel Manucheri publicó un video acusando que en Coquimbo estaban botados, que los ministros habían ido a sacarse fotos y que el titular de defensa estaba en Hawái en plena emergencia. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, le respondió con otro video diciendo que al diputado se le arranca a veces la moto, que sus declaraciones eran irresponsables y que hiciera su show en otro momento. La réplica llegó a las 3 de la madrugada, cuando el parlamentario apareció junto a su hermano, Ali, alcalde de Coquimbo, diciendo que estaban sacando gente mientras el ministro seguía calientito en su oficina. Habló de 11 personas desaparecidas, una cifra sin respaldo en el balance oficial. El gran aludido a todo esto era el ministro de Defensa, Fernando Barros, que efectivamente estaba en Hawái junto al subsecretario de la cartera en un ejercicio naval que reúne a 31 países y en el que participa una fragata chilena. Volvió ayer para defenderse. Dijo que no andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones y que las Fuerzas Armadas tienen más de 350 efectivos desplegados en Coquimbo y La Serena. El viaje también recibió críticas desde el Senado, donde el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, dijo que el ministro andaba en algo propio de su tarea, pero en un momento crítico, la pega principal está aquí en Chile. El presidente Kast intentó cerrar el episodio diciendo que ya habrá oportunidad para hacer las críticas y autocríticas, y viajó por la tarde a Coquimbo junto a Barros y a la ministra de Salud, Maicho Malí. Detrás del intercambio de videos hay una disputa más seria sobre quién certifica los datos en una emergencia. Porque mientras un diputado habla de 11 desaparecidos y el balance oficial registra 4, el país no sabe a quién creerle, y esa confusión también genera un daño. Hoy es un día clave en la política, ya les vamos a contar por qué, pero antes saludamos a uno de nuestros auspiciadores. Conquista el mundo de las inversiones con BCI. Infórmate en línea con los indicadores económicos más importantes del mercado entrando a mercadosglobales.cl. BCI, el banco que te prefiere a ti. En medio del crispado clima político del que hablábamos hace un minuto, el gobierno enfrenta hoy la votación más importante de su año legislativo. La Cámara de Diputados revisa este martes las modificaciones que introdujo el Senado a la megareforma, la estación final antes de despacharla como ley, y lo hace después de que la oposición pidiera aplazar todo producto de la emergencia. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, le pidió al presidente dejar el capricho y la obstinación, y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, planteó que los esfuerzos del país debieran estar en el temporal. Hacienda mantuvo el calendario sin moverlo un día, y el presidente Kast pidió en el comité político disciplina total para que ningún diputado oficialista se reste. La llave la tiene el Partido de la Gente, que a horas de la votación seguía sin definirse. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, se reunió ayer con el ministro de Hacienda, mantiene reparos por el recorte a la franquicia con que las empresas financian capacitación a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, y no descarta dar libertad de acción a sus diputados. Si la Cámara rechaza los cambios, el proyecto cae en una comisión mixta, 5 diputados y 5 senadores, donde estarían varios de los adversarios más duros de esta reforma. Ese es un escenario que el Ejecutivo quiere evitar, al punto de que su plan preferido es aprobar ahora y borrar después, mediante veto presidencial, los 4 puntos que le molestan, entre ellos el derecho al olvido financiero, que elimina de los registros comerciales las deudas impagas o ya extinguidas, y la prohibición de cortar servicios básicos en zonas siniestradas.
Mientras el gobierno cuenta entonces los votos, la oposición ingresa entre ayer y esta mañana 3 requerimientos al Tribunal Constitucional contra la invariabilidad tributaria, la norma que deja congelados por 1 o 2 décadas los impuestos de las inversiones más grandes y contra la compensación a los inversionistas cuando la justicia les revoca un permiso ambiental. Para encabezar esa ofensiva, la oposición apunta a Jorge Correa Sutil, abogado que fue ministro de ese mismo Tribunal Constitucional y que ya escribió que la invariabilidad se opone a la democracia. Solo le falta dar su respuesta definitiva. Bueno, gane o pierda hoy entonces en la sala, el destino del proyecto estrella del gobierno ya no se decide solo en el Congreso, sino ante un tribunal donde la moneda viene de perder su proyecto de escuelas protegidas. Y esa cicatriz explica que en Palacio busquen abogado con tanta urgencia, así como también están buscando los votos. Uno de los puntos que el gobierno quiere borrar de esa reforma merece capítulo aparte porque puso en la misma vereda al Banco Central, a Banco Estado y a la banca privada. Se trata de la prohibición del anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses, que funciona más o menos así. Cuando una deuda impaga genera intereses, esos intereses se suman al monto adeudado y empiezan a generar nuevos intereses. Una indicación del diputado Héctor Ulloa de la bancada del PPD y los independientes prohíbe pactar ese mecanismo en cualquier operación de crédito y ya fue aprobada por la Cámara en mayo y por el Senado la semana pasada. Así que solo un veto o el Tribunal Constitucional pueden sacarla. El problema, según advierten los técnicos, es que la norma no distingue entre la deuda y el ahorro, y el mismo mecanismo que engorda una deuda impaga es el que hace crecer una cuenta de ahorro o un depósito a plazo renovable. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, de hecho, envió una minuta de 22 páginas argumentando que la prohibición no abarataría el crédito porque los bancos responderían cobrando tasas más altas desde el inicio, lo que dañaría además el ahorro de las personas y que una veda tan amplia no existe en ningún sistema financiero occidental. El presidente de Banco Estado, Mario Farrén, fue más directo y pidió rechazar la indicación recordando que su banco administra las cuentas de ahorro de 14 millones de clientes y más de 425.000 depósitos renovables cuyos rendimientos dependen justamente de capitalizar intereses. De hecho, advirtió que los perjudicados no serán los grandes inversionistas, sino quienes dependen de productos simples para ahorrar y financiar su vivienda. Una idea que nació entonces para proteger a los deudores terminó sin un solo respaldo técnico y ese desenlace también retrata al Congreso, capaz de aprobar por mayoría una norma que ninguno de los organismos que la revisaron realmente la recomienda. El Congreso tendrá esta semana otra discusión cargada de emoción porque la muerte del cabo primero Marco Cosme volvió a instalar la pena de muerte en el debate. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, pidió tramitar el proyecto que él mismo presentó años atrás para castigar con la pena máxima a quien asesine a un uniformado en servicio y lo hizo con un emplazamiento directo. Dijo que sabe que el presidente de la República no es partidario de la pena de muerte, pero ¿hasta cuándo?, dijo. En la vereda opuesta, el Partido Comunista mantiene su proyecto para derogar la legítima defensa privilegiada de la ley Naim Retamal, esta norma que desde el 2023 presume que un policía que dispara para repeler una agresión grave actuó dentro de la ley, de modo que es el sistema el que debe demostrar lo contrario y no el funcionario el que debe justificarse. La jefa de bancada comunista, Daniela Serrano, confirmó que las modificaciones ya se ingresaron y que es un debate que tiene que dar el Congreso, lo que provocó la respuesta de la bancada de la UDI. Acusó al PC de debilitar el principal respaldo legal de las policías y justo cuando el país despide a un nuevo mártir. Mientras la política discutía en abstracto, ayer en San Miguel, una detective de la PDI que volvía de su turno enfrentó en los hechos esa misma pregunta. La funcionaria vio cómo 3 sujetos golpeaban a una mujer para robarle casi 3 millones de pesos recién retirados de un banco, se identificó y los asaltantes la atropellaron al huir, dejándola sobre el capó del auto y arrastrándola varios metros, hasta que ella sacó su arma y disparó, hiriendo a 3 de ellos. Los 4 integrantes de la banda terminaron detenidos, un chileno y 3 extranjeros, todos menores de edad, uno de ellos, según la fiscalía, en riesgo vital. Cada bala que dispara un funcionario se lee hoy con la ley Naim Retamal en la mano. Y el caso de San Miguel muestra lo que la discusión legislativa a veces olvida, que esa decisión se toma en segundos y sobre el capó de un auto, no en una comisión del Congreso. Internacional.
Bueno, este tipo de discusiones políticas y otras, con proyectos a favor y proyectos en contra, conviviendo en el mismo Congreso y en nuestra clase política, es un lujo que Nicaragua acaba de perder. Daniel Ortega, un exguerrillero de 80 años que gobierna ese país desde el 2007, anunció en el aniversario 47 de la Revolución Sandinista que aquí no volverá a haber elecciones, dijo. Acusó a los opositores de querer atrapar el poder para enriquecerse. Con ese argumento avisó que va a impulsar leyes para ponerles un muro a quienes llama golpistas y vendepatrias. El anuncio corona un camino que venía pavimentado desde el febrero del 2025, cuando entró en vigencia una reforma constitucional que eliminó el equilibrio de poderes y dejó a todo el Estado subordinado al Ejecutivo. Además, esa reforma convirtió a su esposa, Rosario Murillo, en copresidenta, es decir, en gobernante con el mismo rango que él. Además, estiró el periodo presidencial de 5 a 6 años y aplazó hasta fines del 2027 las elecciones que correspondían a realizarse en noviembre de este año. Durante 19 años, Ortega se tomó el trabajo de ganar elecciones hechas a su medida y ahora decidió que ni siquiera vale la pena el trámite de realizarlas. Un sinceramiento que deja a Nicaragua en el club más chico y más duro de América Latina, el de las dictaduras que ya ni siquiera hacen el esfuerzo de disfrazarse en democracias. Y el contraste lo puso el Reino Unido, donde tampoco hubo urnas, pero porque su democracia tiene reglas para cambiar de gobernante sin pasar por una elección. Andy Burnham asumió ayer como primer ministro, tras recibir del rey Carlos III el encargo de formar gobierno. Todo esto minutos después de que Keir Starmer formalizara la renuncia que había anunciado el 22 de junio, debilitado tras 2 años de mandato. Burnham, exalcalde de el Gran Manchester, llegó sin competir, proclamado como líder laborista el día viernes, candidato único y sin elecciones internas. En su primer discurso anunció un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico y un plan a 10 años centrado en aliviar el costo de la vida, mientras que la ultraderecha de Nigel Farage sigue subiendo en las encuestas. Asegura que va a traer los mayores cambios en 40 años con un mandato que ningún votante le entregó de manera directa, y esa brecha es la primera cuenta que la calle británica probablemente le va a cobrar. El mundo que recibe al nuevo primer ministro británico se complicó ayer un poco más porque la guerra de Estados Unidos con Irán abrió un nuevo frente en el mar. Los hutíes de Yemen, la milicia aliada de los iraníes, declararon un embargo marítimo contra Arabia Saudita y la amenaza tiene peso porque están sentados sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al Mar Rojo. Un cierre total dejaría a la mayoría de las exportaciones sauditas sin salida y recortaría otro 7% del petróleo mundial, sobre el que la guerra entre Estados Unidos e Irán ya sacó de circulación. Mientras tanto, Estados Unidos cumplió su 9ª noche de bombardeo sobre Irán, aunque la diplomacia sigue viva, con Washington abierto a una salida negociada y Teherán confirmando propuestas de los mediadores, incluido un alto al fuego de 10 días. Por esa razón es que el petróleo Brent subió apenas 1,3%, cerró sobre los $89. Esta guerra descubrió que cerrar el mar es más barato que ganar en tierra, y mientras esa lógica siga rindiendo, cada semana puede aparecer un nuevo estrecho en la lista de rehenes. En Alemania, un hijo recién nacido acaba de costarle el cargo a uno de los políticos más poderosos del país. ¿El por qué? Se lo contamos de inmediato. Antes, saludamos a nuestros auspiciadores. Ante una enfermedad que afecta a cerca de 30.000 personas en Chile, el investigador de la Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el origen del Parkinson se sitúa en el intestino, antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia que frene su avance de forma temprana. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro. Hace más de 90 años en la Raín Vial observan el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. La Raín Vial invierte mejor. Y antes de ir a nuestro flashback del día de hoy, la política alemana perdió a una de sus figuras más poderosas. Jens Spahn, jefe de la bancada de los conservadores del canciller Friedrich Merz, renunció a su cargo tras confirmar que tuvo un hijo mediante lo que algunos denominan un vientre de alquiler en Estados Unidos, junto a su esposo, el periodista Daniel Funke. La práctica está prohibida en Alemania,
Su partido, la CDU, ha sido uno de sus críticos más duros y el propio Spahn se había opuesto, diciendo en 2015 que como hombre gay y cristiano le resultaba muy difícil acostumbrarse a la idea de un útero alquilado. Según la prensa alemana, el canciller le habría pedido dejar el puesto y Spahn se fue reconociendo que su felicidad personal es incompatible con mi cargo político. No cayó por ser padre, sino por la distancia entre lo que defendía y lo que hacía, y en política se sobrevive a casi todo, menos a que la vida desmienta el discurso. Flashbacks. Y en el flashback de un día como hoy, 21 de julio, en 1873, Jesse James inventa el asalto al tren. Cerca de Adair, en Iowa, la banda de Jesse James descarrila una locomotora y comete el primer robo a un tren en movimiento del oeste americano. Esperaban $75,000 en oro y se llevaron apenas unos 3,000. El cargamento venía atrasado. El golpe salió mal, pero la leyenda salió perfecta. A veces el mito paga mejor que el botín. En 1899 nace el escritor que convirtió su vida en novela. En Illinois nace Ernest Hemingway. El tipo que manejó ambulancias en la Primera Guerra sobrevivió a 2 accidentes de avión en 2 días y todavía tuvo tiempo de ganar el Nobel en 1954. El viejo y el mar, ¿por quién dobla las campanas? Frases cortas, vida larga e intensa. Escribía como disparaba, directo y sin adornos. Un día como hoy, en 1948, nace Cat Stevens, el hombre de las 2 vidas. En Londres nace Stephen Georgiou, que, como Cat Stevens, llenó los 70 de himnos como Wild World y Father and Son. Vendió más de 100 millones de discos y en pleno éxito se convirtió al Islam. Cambió su nombre a Yusuf y se bajó del escenario por décadas. Volvió, entró al Salón de la Fama del Rock y sigue siendo las 2 personas a la vez. Un día como hoy, en 1951, nace el genio de la lámpara. En Chicago nace Robin Williams, el comediante que hablaba más rápido de lo que el resto pensaba. Mork, el genio de Aladino, la señora Doubtfire, el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos, bueno, medio mundo lo conoció haciendo reír y terminó llorando con él también. Ganó el Oscar por interpretar a un psicólogo en Good Will Hunting, el papel más serio de un hombre que nunca paró de improvisar. Un día como hoy, en 1983, el día más frío en la historia del planeta, en la estación Vostok, en la Antártica, el termómetro marca menos 89,2 grados Celsius, la temperatura más baja jamás registrada en la superficie de la Tierra. A ese frío, el agua hirviendo lanzada al aire se congela antes de tocar el suelo y el acero se vuelve quebradizo. Y había científicos viviendo allí, trabajando como si nada. El récord sigue vigente hasta el día de hoy. Un día como hoy, en 1987, sale el disco debut más vendido de la historia. Guns N' Roses lanza El apetito para la destrucción. Y al principio no lo compró casi nadie, pero un año después, con Sweet Child O' Mine y Welcome to the Jungle sonando en todas partes, el disco llega al número 1 y termina vendiendo más de 28 millones de copias. Ningún debut ha vendido más en Estados Unidos. El rock pesado volvió a ser peligroso por culpa de 5 tipos que vivían prácticamente en la calle. Un día como hoy, en el año 2000, nace el androide del gol. En Leeds, Inglaterra, nace Erling Haaland, hijo de un futbolista del Leeds, que terminó siendo la máquina goleadora de Noruega y del Manchester City. En su primera temporada en la Premier League rompió el récord histórico de goles, 36 en la liga, 52 en total, con triplete de campeonatos incluido. Nació en Inglaterra, la rompe en Inglaterra, pero juega para Noruega. El fútbol inglés todavía se lamenta. Y un día como hoy, en 2011, el transbordador espacial se jubila. El Atlantis aterriza en Florida y cierra para siempre el programa de transbordadores de la NASA. 135 misiones en 30 años, 5 naves, más de 350 personas llevadas al espacio y 500 millones de millas recorridas. También 2 tragedias que nadie olvida, el Challenger y el Columbia. Esa mañana, Estados Unidos se quedó sin nave propia. La era espacial que vimos por televisión terminó un día como hoy. Y un día como hoy, en el año 2023, se apaga la voz que dejó su corazón en San Francisco. Muere en Nueva York a los 96 años Tony Bennett, el último crooner de la era dorada. Diagnosticado con Alzheimer desde el 2016, siguió cantando igual. A los 88 años fue el artista más viejo en llegar al número 1 del Billboard, a dúo con Lady Gaga. Ganó 19 premios Grammy en competencia y casi todos después de cumplir 60. La memoria lo abandonó, pero las canciones jamás. Y un día como hoy, en el año 2023, Barbie y Oppenheimer estrenan el mismo día y nace el Barbieheimer.
La muñeca rosada de Greta Gerwig y la bomba atómica de Christopher Nolan llegan juntas a los cines y en vez de matarse, se potencian. La gente fue a ver las dos seguidas como programa doble. Barbie debutó con 162 millones de dólares, Oppenheimer con 82 y el fin de semana quedó cuarto en la historia de la taquilla. El cine llevaba años dado por muerto y resucitó vestido de rosado. Volvamos a la actualidad. Hay varias cosas a las que ponerle atención. Ojo al cielo de la zona central, porque hoy día entra a la región metropolitana el segundo de los 3 frentes pronosticados para esta semana, con unos 10 milímetros de lluvia para Santiago y vientos que superarían los 50 kilómetros por hora. Coquimbo podría acumular hasta 70 milímetros también en las próximas horas. Hay que estar atentos al Frente Amplio, que por la emergencia postergó una semana sus elecciones internas del 8 y 9 al 15 y 16 de agosto, donde la lista de su actual presidenta, Constanza Martínez, compite con la de la diputada Gael Jomans y que además suspendió toda la propaganda de campaña hasta el viernes. Bien atentos también al proyecto que ingresaron senadores de Republicanos, Renovación Nacional, Socialistas y la Democracia Cristiana para dar protección legal a quien se defienda de una encerrona o un portonazo, presumiendo que actuó de manera racional el conductor que maniobra para escapar y termina lesionado o matando al asaltante, una figura parecida a la legítima defensa privilegiada que hoy ampara a los policías. Vamos a estar atentos a la investigación que abrió la querella de la clínica alemana contra quienes suplantaron a una de sus psiquiatras para vender licencias médicas falsas por telemedicina, cobrando 77.000 pesos por consulta a través de perfiles falsos en redes sociales, un esquema que operaba desde hace al menos un año. Ojo al dólar en Bolivia, que acumula un alza cercana al 10% desde que a fines de junio el gobierno de Rodrigo Paz abandonó el tipo de cambio fijo que rigió por 15 años con una devaluación inicial cercana al 40%, mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional un programa de unos 2.500 millones de dólares. Y atentos a la justicia de Estados Unidos, que suspendió por al menos 2 semanas la fusión de 111.000 millones de dólares entre Paramount y Warner tras una demanda de 12 estados por riesgo de monopolio, con una audiencia fijada para el 3 de agosto que va a definir si la pausa se extiende o no. Este fue el Shot de hoy martes 21 de julio del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles. Este es el Shot con Juan Manuel Astorga. Una presentación de BCI, Universidad San Sebastián y Larraín Vial.